Sean bienvenidos al tiempo de Dios, un tiempo para contemplar la palabra del Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Cada vez que leo el Evangelio, intento descubrir en él las actitudes, comportamientos y relaciones que nos son presentadas. Es importante descubrir cómo en el diálogo con Jesús somos formados, cómo el Evangelio nos enseña a vivir nuestra fe. Cuán importante es que aprendamos a leer el Evangelio con una mirada profunda que nos permita descubrir cómo nuestra vida cotidiana puede ser transformada al descubrir actitudes que están presentes en él. Si miramos bien el Evangelio de hoy, se da un diálogo, un encuentro maravilloso entre un hombre que ha perdido lo más valioso con aquel que puede restaurarlo todo, Jesús. Descubramos ese encuentro. Primero, la actitud de un hombre que perdió lo más valioso, a su propia hija, y cómo él se presenta delante de Jesús. Se acercó a él y lo descubrió como el fundamento de su vida, como aquel que podía devolverle la esperanza. Después, se arrodilló ante él. ¡Qué actitud maravillosa! Que todos deberíamos aprender a vivir todos los días. Arrodillarnos delante de Dios es la capacidad que tenemos de descubrir en él la grandeza del amor, la grandeza de una persona que se humilla para ser enaltecida por la gracia y la misericordia de Dios. Después, este hombre le presenta su realidad, pero no presenta su realidad para quejarse o para llorar. Él presenta a Jesús, más que la hija que murió, la confianza y la esperanza de que Él puede vencer esa muerte. Qué importante que aprendamos a hacer eso todos los días. No necesitamos quejarnos ni llorar delante de Dios. Necesitamos abandonarnos y confiar de tal manera en Él que entendamos que Él puede vencer todas nuestras mayores dificultades. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús se presenta como señal de vida, como señal de esperanza, como aquel que tiene la palabra para devolvernos lo que más amamos. Y el Evangelio nos presenta una realidad que normalmente es lo contrario. Somos nosotros los que seguimos a Jesús, pero el Evangelio dice que Jesús siguió a ese hombre. Jesús está dispuesto a todo por nosotros. Está dispuesto a hacer hasta lo imposible para mostrarnos su amor y salvarnos. Como discípulos del Señor, aprendamos a acoger esa actitud maravillosa de aquel que no se preocupa por nada con tal de amarnos y salvarnos todos los días. Que el Señor te bendiga, te acompañe siempre y te muestre el camino de la verdadera salvación. Amén.